Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Shalom David, vamos a empezar con el shiur de esta semana. Y estábamos en el precepto, si no me equivoco, el último que vimos fue el precepto de tener temor a Hashem. Irat Hashem. Ahora vamos a ver el precepto número 5, que es el precepto activo de santificar el nombre de Elohim públicamente. Mitzvah hace lekadesh et Hashem barachim. Muy bien. Entonces, en primer lugar quiero decir que para los que tienen el Sefer HaChinuch, que es el libro de la educación, este es la mitzvah número 296. Okay. Voy a leer, como siempre vamos a leer lo que dice el Hafetz Haim y explicaremos un poco basándonos en otras fuentes. El precepto activo de santificar el nombre de Elohim públicamente. Como está escrito, y seré santificado entre los hijos de Israel. Vaikra 22:32. Y seré santificado entre los hijos de Israel. Como dice, la cita completa, por favor, como dice. Y no habrán de profanar mi santo nombre, y habré de ser santificado en el seno de los hijos de Israel. Yo soy Elohim quien los santifica. Muy bien. Entonces dice ahí, se enuncia en el mismo verso dos mismos, una mitzvah hace, un precepto activo, y uno lota hace, que es negativo, no activo, como le llama el Hafetz Haim. Entonces dice, y seré santificado entre los hijos de Israel. Dice, este precepto se cumple estando dispuesto a dar nuestra vida y todo lo que tenemos con el fin de difundir su fe. Bendito sea. De manera tal que si nos quieren forzar a desviarnos de nuestra fe, no aceptemos ni accedamos a ellos, sino que debemos dar nuestra vida por este fin. Una de las cosas que es necesario decir es que esta mitzvah es únicamente estando en público. Por eso dice precisamente públicamente. Santificar el nombre de Elohim públicamente. Kiddush Hashem, se necesita estar presente un minyab, 10 varones de 13 años, un día. Y no debemos engañar. ¿Y de dónde sale? Antes de seguir leyendo, ¿de dónde sale? Dice ahí, y seré santificado entre los hijos de Israel. Es plural. De Jajamín nos dice que es con un quórum, con un minyam, con 10, con la presencia de 10 varones judíos. Y dice, a fin de no... Y no debemos engañar a quien los fuerza a hacerlo, haciéndole pensar que hemos renegado de nuestra fe, a pesar de que en nuestro corazón creamos en Elohim, para no darle razones para que piense que hemos renegado de él, el santo bendito sea. Y si aquel que nos fuerza a hacerlo tiene la intención de hacer que abandonemos nuestra fe y lo hace público, es decir, frente a 10 judíos, entonces, incluso por cualquier transgresión, e incluso si no es en tiempos de persecución religiosa, estamos obligados a dar la vida antes de transgredir. La mitzvah activa de Kiddush Hashem se cumple a través de dar nuestra vida antes de violar la Torah. Muy bien, tiene que estar, como nos dice aquí, 10 varones presentes, 10 judíos varones presentes. Y ahí, si nos está diciendo una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si llegara una persona, nos amenaza, nos pone
una pistola en nuestra cabeza. Y nos está diciendo que dejemos el camino de la Torah. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí dice, Kiddush Hashem. Pero si estoy solo, entonces no se cumple. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a leer. Dice, y en tiempos de persecución religiosa, el Elohim los guarde, Hasbe Shalom, en tiempos de persecución religiosa, incluso en privado debemos de dar la vida antes de transgredir. En tiempos que no es una persecución religiosa, como lo han sufrido nuestro pueblo, muchas ocasiones, en muchos diversos lugares, en que el pueblo gentil se ha levantado y ha tratado de desfiar al pueblo de Israel, por ejemplo en el tiempo de la Inquisición, el tiempo de las cruzadas, el tiempo de grandes imperios, como Yaván, el imperio que se levantó en contra de estos los griegos, que se levantan en contra de Israel y le piden el tiempo de los Macabim, de los Macabeos, que renieguen de la Torah, que dejen de hacer la Milá, que dejen de leer la Torah públicamente, entre otras cosas, guardarse el Shabbat. Tiempos de persecución religiosa. Aquí dice que debemos hacerlo incluso en privado, aunque no haya 10, y en tiempos de esta persecución religiosa estemos solamente con el agresor y los otros, y nos diga que reneguemos o que rompamos la Torah, es nuestro deber hacer Kiddush Hashem, dejar que ellos nos maten. ¿Por qué? Porque no vamos a transgredir la Torah. Aquí es donde se hace Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Hashem. En tiempos de persecución religiosa, dice, no hay que decirle a esta persona, sí, aunque dentro de nosotros tengamos la convicción, nos aferramos a nuestra fe. ¿Por qué? Porque entonces le damos a esta persona, si la hacemos en tiempos de persecución religiosa, le damos a creer a él que estamos renunciando a nuestra fe. Sin embargo, si se trata del pecado de idolatría, del incesto o del derramamiento de sangre, entonces incluso si es en privado y no en tiempos de persecución religiosa, aquel que los fuerza a hacerlo lo hace con la única intención de obtener algún beneficio personal y no para que abandonemos nuestra fe. Nosotros debemos dar nuestra vida antes de transgredir. De esta manera, si es en público, estaremos santificando el nombre de Hashem públicamente, y no hay acción más elevada que esta. Cuando nosotros debemos de dar nuestra vida para hacer Kiddush Hashem, es entonces, como lo aprendimos aquí, cuando es con la presencia de 10 varones judíos, públicamente. En el caso de que no estén 10 personas, 10 Yehudim, y me pide el agresor, y me dice, me amenaza, de tal manera que si nosotros transgredimos cualquiera de los preceptos de la Torah, él nos está amenazando de vida o muerte, y nos dice, hazlo o si no mueres. Es nuestro deber hacerlo para salvar nuestra vida. Es decir, tienen que cumplirse varias condiciones. Una, no ser tiempo de persecución. Dos, que sea en privado, que no haya 10 varones, y que sea uno de las mitzvot que no se enuncian aquí. Esto es idolatría, incesto, derramamiento de sangre, esos 3 preceptos. Entonces, como decía, si es así, si me dice que debemos de dejar de observar el Shabbat,
o si no vamos a morir. Estando en privado, y cuando no es tiempo de persecución religiosa, como no es uno de las mitzvot denominadas, entonces es nuestro deber dejar de observar el Shabbat para salvar nuestras vidas. Ahí no aplica Kiddush Hashem. Pero en el tiempo que es persecución religiosa, aunque sea el de que me digan deja de guardar Shabbat, entonces debemos hacer Kiddush Hashem, dejar que ellos nos maten porque nosotros seguiremos observando el Shabbat. De esta manera, si es en público, estaremos santificando el nombre de Elohim públicamente, y no hay acción más elevada que esta. Para esto voy a acudir a un midrash. Nos dice que cuando Rabbi Yose estaba enfermo, los sabios Rabbi Abba, Rabbi Yehudá y Rabbi Itzhak vinieron a visitarlo y lo encontraron con la cabeza caída durmiendo. Se sentaron y esperaron a que despertara. Cuando lo miraron, se dieron cuenta de que su cara estaba radiante y que él era todo sonrisas. Cuando se despertó, Rabbi Abba le dijo: debes haber tenido una gran visión, una visión maravillosa, porque estás tan alegre. Él responde: ¿verdad? Respondió Rabbi Yose: cuando estaba durmiendo, mi alma ascendió al cielo y vi el honor con el que se premiaban aquellos que sacrificaban sus vidas por Kiddush Hashem. Dice, así el de los 13 Naare Aparsamón. Es un concepto espiritual místico que describe a los deleites del Galileo, del huerto del Edén. Y el poderoso personalmente les entretiene. Yo vi cosas maravillosas que no voy a contar. Además del honor que se les confiere a aquellos que les consagran el nombre del gran hombre, percibí la gloria prodigiosa. Solo aquellos que aman a Hashem en presencia del mundo, llevando una vida en que ellos sirven a Hashem por amor. Su grandeza en el Olam Abba también me hizo regocijar. El emperador de Judá, bueno, aquí hago una pausa, va a decir que Rabbi Yose ve el premio, ve el galardón que reciben los que hacen Kiddush Hashem en público. El dar la vida por Hashem, santificando el nombre de Hashem en público, tienen una gran recompensa, una enorme recompensa. Dice: el emperador de Juanetzer ordenó a todos los que se postraran delante de una estatua que éste había erigido en su honor. Los judíos temieron por sus vidas y se postraron todos los demás. Sin embargo, Hananiah, Misael y Azaría se levantaron públicamente y santificaron el gran nombre al negarse a hacer una reverencia. Aquí viene una acotación, dice: si bien la imagen no tenía la intención de ser un ídolo, sino representar al emperador, de todos modos, al hacer una reverencia, disminuía el honor del Todopoderoso. Estos tres jóvenes razonaron dentro de sí. Tomemos el ejemplo de las criaturas inanimadas. Los sapos de Egipto durante la segunda plaga saltaron dentro de los hornos encendidos para molestar a los egipcios. Sacrificaron sus propias vidas, aunque no estaban obligados a santificar el nombre de Hashem. Mientras que nosotros sí lo estamos, sin duda deberíamos sacrificar nuestras vidas por Él. Hashem retribuyó su disposición a renunciar a sus vidas, y ellos milagrosamente salieron ilesos de los hornos encendidos. Muy bien, hay dos formas. Hay una forma en que hacemos Kiddush Hashem y reciben un milagro, son salvados por Hashem. Esto ha habido sus casos. Pero el segundo caso, también ha habido muchos, y es que estos Yehudim entregan sus vidas con el mismo fervor que los anteriores, pero no son salvados. Es decir,
que Hashem nos deja santificar su nombre público sin hacer un milagro para salvarlos. Hay una discusión entre que si entre el primero y el segundo caso, ¿cuál es más grande? Algunos dicen que es más grande, pero hay otros que dicen que lo más loable y lo más grande es que no haya milagro, que salve nuestras vidas, y al momento de dar realmente nuestras vidas por Hashem, estamos haciendo algo mucho más elevado. Hay dos opiniones, no nos vamos a meter en eso el día de hoy, solo los menciono. Entonces, este caso nos sirve para ejemplificar. Hubo miles de personas, miles de Bnei Israel, que dieron sus vidas cumpliendo este precepto, Kiddush Hashem, pero no fueron salvados. Pero hubo sus casos donde Hashem movió su mano para dar salvación a sus hijos, como el caso de los amigos de Daniel. Pero no es necesario entonces nosotros creer que Hashem va a hacer un milagro, que Hashem va a hacer algo para salvar nuestras vidas. Debemos estar conscientes de eso. Es decir, estar totalmente dispuestos a dar nuestras vidas sin esperar a salvación de Hashem. El sabio Yosef, el hijo de Rabbi Yehoshua, estaba gravemente enfermo y su alma se separó de su cuerpo. Sin embargo, recobró la conciencia y los sabios le preguntaron qué es lo que su alma había visto. Entre otras cosas, Rabbi Yosef relató: escuché que ellos proclamaron en aquel mundo: afortunado es el hombre que tiene aquí con el conocimiento de la Torá. También escuché una proclamación que decía: aquellos que murieron por la santificación del gran nombre, les corresponderá una división en el Gan Edén que es tan magnífico que nadie más puede entrar. Nuevamente habla de lo que es el gran galardón, el gran premio, que solamente es otorgado para aquellos que hacen Kiddush Hashem. Se refirió a los mártires tales como Lulianus y Papus, entre otros como ellos. Que aquí va a dar acerca de Lulianus y Papus, que eran dos hermanos perfectamente correctos que vivieron en los tiempos de Rabbi Akiva. La hija del emperador romano Turianus fue asesinada y se culpó a los judíos por el crimen, como casi no sucede. También eso, hay varias cosas que siempre se han culpado. Por ejemplo, el de la peste negra, se culpó a los Yehudim porque supuestamente decían los gentiles: ellos son la causa. ¿Por qué? Porque había menos infectados con la peste negra, pero era por lo que seguimos, lo que ha seguido el pueblo de Israel, las leyes de la Tumá y la Tahará, que la pureza y la impureza, entre ellas el lavado de manos, la Netilat Yadayim. Continúa aquí, dice: Turianus amenazó con exterminar a todos los judíos debido a que él no sabía cuál de todos era el culpable. Con el objetivo de salvar a su inocente descendencia de ese cruel destino, los dos tzadikim, Lulianus y Papus, se adelantaron y confesaron el asesinato. Así se sometieron a ellos mismos a la ejecución por las manos del tribunal romano. Ellos dijeron: nosotros somos culpables. El mamado Turianus sabía muy bien que ellos eran inocentes del crimen alegado. Ustedes pertenecen al mismo grupo de gente de Hananiah, Misael y Azaría, ¿no es verdad? Se burló. No teman por el verdugo, vuestro Elohim los salvará tal como él salvó a sus ancestros. Y escuche esto, está tremendo. Dice:
Está equivocado, contestaron los dos nobles hermanos. Está equivocado, contestaron los dos nobles hermanos. Nosotros no nos entregamos con la esperanza de ser rescatados. Hananiah, Misael, Azaría eran perfectamente correctos y se merecían un milagro, pero no nosotros. Asimismo, Nebuchadnezzar era un emperador meritorio. Por consiguiente, luego del milagro reconoció el poder de Elohim. Como consecuencia, el nombre del cielo también fue santificado. Sin embargo, tú no vas a abandonar tus manías malvadas, aun si nos salvamos. Por lo tanto, no ocurrirá ningún milagro. Da una explicación tremenda acerca de por qué hubo un milagro en los tiempos de Azaría, de Misael. ¿Por qué? Porque también dice que era meritorio y ciertamente reconoce Nebuchadnezzar, reconoce el poder del oído. Y eso me recuerda algo en los primeros discípulos. ¿Se recuerdan al hombre rico? Que hacía banquete, y a Lázaro, que era un mendigo. Ambos murieron y uno dice que fue llevado ahí le llama el paraíso, el seno de Abraham, y el otro es llevado al tormento del Gehinnom. Estando en el Gehinnom, el rico le dice: Padre Abraham, entre otras cosas, le dice: tengo unos hermanos que todavía están con vida. Permite que vayan y se las anuncien. Y recuerda que dice, oye, tienen a la Torah y a los profetas, tienen a Moshe y a los profetas, tienen a la Torah, a los Nevi'im, a los Ketuvim, tienen al Tanaj. Él dice: ellos no van a creer. Estoy cambiándole un poquito. Y le dice: pero permite que el azar, permite que él resucite entre los muertos y vaya y les anuncie. Ellos, al momento de que ellos vean a el azar que resucita de entre los muertos, en ese momento van a creer. ¿Y qué dijo? Pues si no creen a Moshe y a los profetas, aunque se levante entre los muertos a alguien, ellos no van a creer. A veces los milagros suceden y Hashem los hace porque todos estos tienen un propósito. Pero si no va a cumplir este propósito, si la persona no va a cambiar, no va a creer, en el caso de la parábola de la comparación de Yeshua Rabenu, entonces no es necesario un milagro. Eso también lo podemos aplicar a Kiddush Hashem. En muchas de las ocasiones que el pueblo de Israel ha sido perseguido y ha sido obligado a convertirse a otras religiones y ha sido hostigado con tal de que deje la Torah y deje a Elohim, estas personas no van a cambiar, seguirán haciendo lo mismo. Entonces un milagro no sería beneficioso para él, y en cambio tampoco sería de beneficio para el que hace Kiddush Hashem, sino que al dar su vida en la práctica hace todavía más grande el Kiddush Hashem. Porque una cosa es decir: bueno, voy a hacer Kiddush Hashem, pero estoy esperando dentro de mi corazón que haya un milagro, que Hashem haga una salvación para mí. Pero tener la certeza y decir: Hashem no necesita hacer un milagro para que yo esté dispuesto a dar mi vida por mi fe. Qué grande es eso. Bueno, dice, continúa aquí leyendo lo que es el Midrash y dice: asimismo, no pienses que su orden nos hará morir, le dijo a estos dos hermanos. Le dijeron al emperador, dice: asimismo, no pienses que tu orden va a hacernos morir. De hecho,
Nosotros somos culpables de un pecado por el que merecemos la muerte. El Todopoderoso tiene muchos mandatarios para hacer cumplir su sentencia. ¿Recuerdan lo que veíamos acerca del vengador? Porque es que ejecuta la venganza de Hashem. Que lo veíamos que no era venganza como el concepto humano, sino como el de justicia, justicia. Aquí lo dice también. Dice, tiene a su servicio a osos, leones y panteras para que puedan matar a la gente. Sin embargo, Él te eligió a ti como su mandatario y así Él puede castigarte a su debido tiempo por matar a dos hombres que son inocentes del delito por los que tú los estás acusando. Turianus estaba inmóvil, ordenó que los dos hermanos sean ejecutados de inmediato. No pasó mucho tiempo para que él encontrara su fin en las manos de dos asesinos. Dos hombres de la nobleza romana lo asesinaron aplastándolo con 2 listones de madera. Hay dos aspectos, y esto es un poquito más personal, hay dos aspectos en la mitzvah de Kiddush Hashem que podemos cumplir en nuestra vida. Es todavía traerlo más acá. Es cierto que no estamos en tiempos como lo estuvieron para hacer el pueblo de Israel Kiddush Hashem, y que no estamos en el tiempo de persecución religiosa, Haz V'Shalom, el Eterno no lo permita, y que el pueblo es perseguido y hostigado para dejar su fe. Entonces esta mitzvah podría parecer como algo alejada, como algo que no podemos cumplir en nuestro día de vivir. Por eso es que aquí se citan formas de cumplir esta mitzvah, el día al día. Dice, cualquiera puede santificar el nombre del Todopoderoso cuando se enfrenta con la posibilidad de transgredir el mandamiento de la Torah, o no hacerlo, o si cumplir o no una mitzvah positiva. Es decir, cuando tú tienes aquí la oportunidad, la posibilidad de transgredir, si se abstiene del pecado, no porque sienta presión de su ambiente o con el objeto de ser premiado, pero simplemente por otra razón, sino por el mandamiento del Todopoderoso, su acción santifica el nombre de Hashem. En todo momento, si un judío actúa con esta motivación en mente, aún en privado, glorifica el gran nombre y cumple la mitzvah de Kiddush Hashem. En nuestro diario vivir, ¿cómo se cumple Kiddush Hashem? Sin que tener que dar nuestras vidas. ¿Qué sería, por así decirlo, esto que es Kiddush Hashem? Pero como no lo hacemos, porque Haz V'Shalom no hay persecución religiosa ni otros para cumplir el dar nuestras vidas, nos dice aquí, si tú tienes la oportunidad de hacer una transgresión y te abstienes, estás haciendo Kiddush Hashem. Y si tienes la oportunidad de hacer una mitzvah positiva, de la cual tienes que hacer algo, y lo haces, ¿sí?, por agradar a Hashem, estás haciendo Kiddush Hashem. Otra oportunidad para cumplir la mitzvah es comportarse uno mismo de tal manera que todos los que observen se impresionen por la grandeza y la dignidad de un judío que tiene una educación conforme a la Torah. Las actividades diarias de uno se convierten en una demostración de la grandeza del Todopoderoso y de su Torah. El Rambam relata a un judío cuya apariencia y conducta representan un verdadero Kiddush Hashem, de acuerdo a lo siguiente. Si un judío que conoce la Torah se dirige a otros de una manera gentil y amistosa, los recibe con una expresión alegre, no los ofende, aun si lo insultan, honra aún a aquellos que se burlan de él, actúa honestamente en los negocios, no permanece sentado por mucho tiempo en las fiestas y en las reuniones de aquellos que ignoran la Torah, sino que están constantemente ocupados con la Torah, sino que está ocupado constantemente con la Torah, usa su talit, con tzitzit, los tefilín. Además, siempre se comporta con sus compañeros mejor que los requerimientos estrictos de la Torah. Entonces este judío realmente santifica el nombre divino.
se dice que él, Isaías 49:3, eres mi servidor, Israel, a través de quien yo me glorifico. Entonces, ¿cómo se puede cumplir de otra manera Kiddush Hashem? Dirigirnos a todos de una manera gentil, amistosa, recibirlo con expresión alegre, no ofender a nadie, incluso honrar a los que se burlan de nosotros, actuar rectos, honestamente en los negocios, etcétera, etcétera. Eso es, dice, es Kiddush Hashem. Sigo leyendo el Hafetz Haim. Dice, y quien transgrede este precepto y no santifique a Elohim en una situación en la cual está obligado a hacerlo, habrá desobedecido un precepto activo y también habrá transgredido el precepto no activo de no profanar el nombre de Elohim. Así como está escrito, y no profanarás mi sagrado nombre. En Vayikra 22:32, que es el precepto no activo número 155. Es decir, que la persona que no lo haga, que no haga Kiddush Hashem, no solo que va a dejar de hacer una mitzvah positiva, sino que va a transgredir una mitzvah negativa o no activa. Este precepto debe ser observado por los hombres y por las mujeres en todo lugar y en todo tiempo. Bueno, yo espero que haya quedado un poquito entendido. Cuando estamos obligados a hacer Kiddush Hashem, tiene que cumplirse alguna de las condiciones. Una, tiene que ser en público. Tiene que ser en público. No, en tiempos de persecución religiosa, aunque no sea una mitzvah considerada grande o grave, uno tiene que dar su vida. Tiene que hacer Kiddush Hashem. Ahora, eso es cuando es el tiempo de persecución religiosa. Estamos obligados a dar nuestra vida, a hacer Kiddush Hashem por cualquier precepto, aún en privado. Quien quiera detallar un poco más, debe leer lo que dice el Ramban en Mishneh Torah, en Ilhot Yesodei Torah, las leyes de fundamentos de la Torah, donde abarca también precisamente el Kiddush Hashem. Y ahí lo va a explicar con un poco más de detalle, que si Hashem nos permite, también leeremos en el tiempo de la tarde, leeremos un poco acerca de eso para que quede un poquito más claro. Bueno, entonces, Baruch Hashem, estamos